Ya, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo Menú Patagonia aquí en Patagonia Radio. Aquí tenemos en la ciudad de Puerto Montt cielos parciales, acá en la capital regional de los lagos, comenzando una nueva semana, una semana corta, dicho sea de paso. Pero bueno, estamos con la alegría de siempre, así como se dice en la jerga futbolística. Les saluda Cristian Hurtado y, como siempre, también vamos a abordar temas desde una óptica local, regional, y hoy día tengo un invitado acá en el estudio, a quien van a ver a continuación, un gran amigo, un periodista destacadísimo de la plaza, ¿no? También se puede decir así. De la plaza, sí. Estamos con Luis Toledo, periodista, magíster también en gestión de emergencias, porque no sé si leyeron patagoniaradio.cl el fin de semana, porque surgió una iniciativa que está justamente planteada por Luis Toledo, relacionada con la creación de un hito que puede tener distintas funciones, ¿no? Para conmemorar los 65 años del terremoto más grande del que se tenga registro. Para hablar de esto, está acá Luis. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cristian. Es un gusto saludarte y a través tuyo saludar a todos los auditores de Patagonia Radio TV que nos escuchan en Puerto Montt y en otros puntos también de la región de los lagos. Sí, yo no sé si habré hecho una buena introducción para señalar que este terremoto, el de 1960, el de Valdivia, como se le conoce también, bueno, todos sabemos, es el más grande registrado jamás en la historia. Entiendo que porque tampoco medían más, quizás el máximo de intensidad no necesariamente fue el 9.5. No, de hecho, tras el terremoto de 1960, del 22 de mayo, del 22 de mayo a las 15:11 minutos del 22 de mayo de 1960, se modifica la escala de Richter. Es tan intenso el terremoto que no entraba en la escala que se modifica después. Ya. Eso es una cosa. Y respecto a, claro, los valdivianos dicen que es el terremoto de Valdivia, porque ellos tuvieron un epicentro cercano a lo que es entre niebla y corral, más o menos, en el mar. Okay. Pero hubo muchos epicentros. Ya. El epicentro del sismo más intenso fue cerca de Traillén. Ya. Hay otro epicentro en la boca del canal del Chacao, porque un sismo de tal intensidad genera muchísimas réplicas también muy intensas. Porque fue una zona de ruptura muy extensa. Exacto, por lo demás. una zona de subducción muy amplia, entonces genera múltiples centros y epicentros. Ya. Y acá en la región de los lagos, una de las ciudades que se vio más afectada, obviamente, fue Puerto Montt, ¿no? Puerto Montt se vio afectado por el terremoto, no así por el maremoto. Ya, claro. Afectados por el maremoto se fueron Ancud, Ya. Maullín, por ejemplo. Quenuir desapareció. Ahora, ¿cómo llegó a esto? Es porque, bueno, mi familia es de acá, puertomontina, de toda la vida. También mis abuelos vivían en Quenuir, en ese tiempo mi abuelo Américo. Y yo de niño crecí escuchando el relato que mi abuelo se salvó en Quenuir porque se subió a un árbol. Ya. Y se amarró con una bufanda. Entonces vino el maremoto y el árbol lo salvó. El árbol resistió. Y yo crecí con ese relato. Y después en el ejercicio del periodismo propiamente tal, Ya. me toca escribir para el diario El Yanquihue el reportaje de los 50 años del terremoto del 60. Ya. ¿Y cuál fue la fuente directa? Los diarios de la época. Y hojeando el diario de la época me encuentro con el relato de don Américo Toledo Gallardo, que ha llegado hasta la redacción del Yanquihue a relatar que se salvó subiéndose un árbol. La misma historia, claro. Pero en el diario. Mira. Y lo encontré increíble. Mira. O sea, mi abuelo ya había fallecido. Encontré increíble encontrarme con esa parte de mi historia familiar ahí. Después de eso, yo soy muy, muy amigo de Norman Lintz y tuve la posibilidad de ser bien amigo de Totila Lintz, claro. uno de los grandes bomberos que tuvo Puerto Montt, que justamente le tocó responder a la emergencia del terremoto de 1960. Y él tenía la particularidad que salió a las emergencias de la ciudad o a entregar agua con un carro Mack, que es un carro que después restauró la segunda compañía. Ajá. Con su cámara fotográfica. Y muchos de los retratos que hay de esa época son bajo la lente de Totila Lintz. Es más, una de las fotografías publicada por Patagonia Radio, sí, que tiene una escritura a máquina en la parte superior. Sí, a ver si la vamos a poner. Esa es de Totila. Mira, es que Totila escribió sobre sus fotos con máquina el lugar donde la captó. Mira, y tenía un cajón llenísimo de fotos. Y compartíamos veladas con su hijo, con Norman, con Jan, también con
con ellos, digamos, con su familia, mirando las fotos, incluso cuando yo estaba pololeando con mi señora, que mi señora estudia Historia y Geografía en Valdivia y que también escuchó muchos relatos del terremoto en la universidad. Fuimos a la casa de Totila y Totila nos mostraba la foto y nos contaba esa historia. Oye, ¿será esta foto? A ver, ¿esa? ¿Será esa? Esa misma. Oye, y esa foto que estamos viendo es la que muestra hacia el sector. Yo identifico ahí lo que hoy día la gobernación, ¿no? Justamente. Y ese es el muelle. Oye, yo miro literalmente, pero destruidísimo. Es impresionante, ¿eh? Es el muelle, justamente. Es una de las fotos de Totila. También hay fotos que tiene Totila con el carro Mac y... Bueno, mira, esta seguramente también es de él porque está escrita a máquina, sí, ¿no? También está escrita a máquina. Esta es de Ángel Mo. Probablemente sea él. Sí, y es Ángel Mo. Pero la del muelle la recuerdo clarísimo. Sí, porque y yo creo que esa fotografía dieron la vuelta al mundo, ¿no? Esa no sé, yo diría, no estoy seguro si es de Totila o no. No, pero esto me imagino que acá como a la altura de donde está el Hotel Presidente. Sí, digo, justamente, ¿no? es la intersección de las calles Cauquenes con Diego Portales, o sea, actual Costanera. Actual Costanera, sí. Y bueno, y resistió ese edificio bastante, Esa casa bastante sigue bien. en pie. Mira esta foto. Fotografía de Grassau, dice K. Grassau. Kurt Grassau. Que él tenía su local de fotografía en calle Varas, al ladito de Casa Bram, entre Chillán y Cauquenes, en la vereda norte. Mira. Oye, de Luis, hecho, hay un documental, hay imágenes en cine que captó la productora British Pathé. Ajá, sí, claro. Y que están disponibles hoy día en YouTube. Te las voy a compartir un rato más, ¿sí? Para que incluso las puedas mostrar. Y bueno, y recogiendo esa historia también tuve la posibilidad de conversar con Juan Leonard, papá de Iván Leonard, arquitecto, quien me contó cómo llegó a Puerto Montt. Él llegó a Puerto Montt en un vuelo FACH, que se les pasó a abrir la puerta en vuelo. No, te puedo creer. Los días posteriores al terremoto, y él llegó a hacerse cargo de la seguridad de la ciudad para ver qué tenían que demoler. Y después empezó a trabajar en la reconstrucción. Y ahí se quedó después acá en la zona. De esas 3 personas que te nombran, 2 personas, me falta la tercera, que a lo mejor la más importante, que es la autoridad del minuto. Claro. También tuve la posibilidad de conversar con la autoridad del minuto, que era el intendente provincial en ese tiempo, que era don Jorge Bram Jurasek, padre de un gran amigo que después fue intendente de la región de Bravo, Jaime Bram. Y él también me contó todos los trabajos que hicieron, incluso cómo efectuó reuniones de emergencia afuera de la gobernación, en la calle, frente al Don Vicente, porque tenían miedo que viniera otro sismo y se echara abajo el edificio. O sea, hay una foto famosa de ellos con velas en la calle, la publiqué alguna vez. Oye, Luis, y a ver, dada tu experiencia, y bueno, yo sé que tú has investigado mucho, has sido un estudioso justamente de distintas emergencias y particularmente esta que es yo diría que ya trasciende la frontera de nuestro país. De hecho, trascendió por el maremoto, porque recordemos que llegó hasta Hawái y Japón. Y hubo muertes allá también. Hubo fallecidos. Hubo fallecidos también. ¿Cómo ves tú hoy día que la gente, particularmente aquí en Puerto Montt, tiene conciencia justamente de lo que fue esa situación? Yo sé que mucha gente ya ha muerto, digamos, producto del paso de los años, han pasado 65 años de esto prácticamente. Son muy pocas personas las que todavía pueden estar ahí entregando testimonio de lo que fue esa situación. Pero, ¿cómo lo ves tú en términos de cómo se va preservando esto en la historia, particularmente de la ciudad de Puerto Montt? Ese es un tema importante. A lo largo de la vida, ¿cierto? He podido darme cuenta que los que preservan precisamente la historia del terremoto de esta mega emergencia son los bomberos. Pero es una historia que no solo pertenece a los cuarteles, que pertenece a toda la ciudad. Y a medida que van falleciendo ellos, que yo les denomino la generación de acero. De hecho, hoy día lamentablemente partió otro hombre de la generación de acero, que es Martín Ercoreka von Fischhausen, quien como voluntario de la segunda compañía de bomberos Germania también respondió a emergencia del terremoto del 60. Que falleció, hoy día conocimos su fallecimiento, de hecho. Y es el último hombre que vistió el número 2 en el pecho que concurrió a la emergencia acá en Puerto Montt. Es el último de esa compañía. Entonces se ha extinguido toda esa generación de acero y con ello se va extinguiendo su relato. Y no solo su relato. Por ejemplo, hay muchos archivos fotográficos que están quedando en las familias, que no se están recuperando. ¿Cierto? Que están quedando en lo íntimo. Yo recuerdo unas tías abuelas mías, mi tía Primitiva se llamaba, un curioso nombre, y mi tía Sara, ellas tenían fotos del terremoto, mis tías abuelas, ellas fallecieron, se desarmó la casa donde vivían y no tengo idea dónde están esas fotos. Me gustaría recuperarlas, por ejemplo. Y eso se va perdiendo porque no hay
No hay una curatoría, adecuada de todo ese testimonio gráfico histórico, ¿no? Pero más allá de eso, que es lo que yo Porque planteaba, libros han habido. Libros, sí. Han habido libros, exactamente. También, por ejemplo, hay fotografías que están expuestas en el terminal de buses. Si uno llega al terminal de buses de Puerto Montt, se puede ver que hay una fotografía, la que recuerdo más claramente es la del puente aéreo, que se realizó en el aeropuerto del Tepual. Y ahí se ven los aviones de Estados Unidos. Los Master. Claro, exactamente. Los Master. Que se le era, incluso la bodega de carga se accedía por debajo de la nariz del avión. Claro. Pero creo y en una pista que no era de tierra, prácticamente, ¿no? No, estaba recién inaugurada. Estaba recién inaugurada. Pero resistió entonces la recién pista. inaugurada y resistió. Sí. Wow, o sea, resistir un terremoto de esa magnitud impresionante. ¿Y cuál fue la magnitud acá? Pues si en el epicentro fue 9.5, 9.2 debe haber sido. 9.2, igual fue más de 9, grado 9 acá en Puerto Montt. Sí, de hecho hay, no recuerdo en este momento, pero hay una tabla que te la voy a enviar que habla de una magnitud extrema acá. Wow. Que habla de una magnitud extrema. De hecho, eso tiene que haber sido Mercalli, ni siquiera Richter. Porque en el fondo lo que se evaluara es la percepción, más que la intensidad. Estoy conversando con Luis Américo Toledo, periodista, magíster en gestión de emergencias, y estamos recordando algo que ya en el mes de mayo va a cumplir 65 años, como es o lo fue este mega terremoto, el más grande jamás registrado instrumentalmente en la historia de la humanidad. Hoy día, Luis Américo, yendo a la parte más histórica, conmemorativa, vi que publicaste la semana pasada una columna que salió publicada en Diario El Yanquihue y también eso sirvió de base para una crónica que está publicada también en patagoniaradio.cl. Así es, en donde tú propones la idea de convocar a todos los entes que sean pertinentes para poder generar un hito conmemorativo. ¿Cómo te imaginas tú esta idea de este hito y el lugar donde tú crees que debería emplazarse? ¿Y por qué? Claro. Bueno, como tú dices, yo planteo la idea de generar una intervención urbana permanente respecto a que sea un espacio, un memorial de lo que fue el terremoto. ¿Y por qué? Porque nosotros somos la capital de la región de los lagos, sobrevivimos el terremoto más intenso en la historia de la humanidad, seguimos emplazados en el mismo lugar, porque hay otras ciudades o localidades que debieron emplazarse en otros lados, como por ejemplo Quenuir, que salió de su ubicación original y se construye en otro lado. Tenemos edificios que resistieron el sismo. Tenemos una resiliencia histórica que marca a los puertomontinos. Somos hijos del temporal y somos hijos del sismo más grande de la historia de la humanidad. Entonces yo creo que eso hay que recordarlo. Y lo que yo planteo es justamente que las autoridades municipales se hagan un poquito cargo de esto. ¿Y cómo me lo imagino? Me imagino, ustedes vieron la foto del muelle, que es como la típica foto, hoy uno se da cuenta, hoy esto fue grande porque el muelle está torcido entero. Colocar, por ejemplo, en el sector que puede ser el Parque Costanera, un memorial, para lo cual habría que llamar a un concurso de diseño abierto para diseñar este memorial, pero la idea que se me ocurre dentro de la mente es algo así como lo que está en Washington, que es el muro, por ejemplo, que recuerda a los veteranos de Vietnam, un muro de mármol negro con sus nombres. Yo me imagino algo así. Algo así que sea como conmemorativo. Es que hay tanto memorial de tantas cosas y me parece increíble que ninguna autoridad o nadie haya visionado algo así. Porque mira, si esto lo llevamos, por ejemplo, a países, tú citas Estados Unidos, uno puede decir, claro, uno puede tener un testimonio histórico de lo que fue, ¿verdad? Esta situación, un homenaje a quienes ayudaron en la emergencia, un reconocimiento también a los países que hicieron que Chile se reconstruyera, pero también toda la data histórica del mismo evento. Fíjate que si eso hubiese pasado en Estados Unidos, no te quepa duda, o en Argentina, no te quepa duda que sería incluso hasta un atractivo en la ciudad, turístico. ¿Por qué? Porque evidencia un hecho sin precedentes. No hay visión, me da la impresión por parte de quienes, o las autoridades pertinentes, que no se le ha ocurrido hacer eso, ¿verdad? Quizás porque todo el mundo habla de Valdivia, pero Puerto Montt también, tú lo acabas de decir, habría sido 9.2 la intensidad acá. El terremoto afectó desde la península de Arauco hasta la península de Taitao. O sea, todo el sur austral de Chile fue afectado con excepción de Magallanes. ¿Pero hay en alguna ciudad algún hito conmemorativo? Que yo recuerde,
No. No, que yo recuerde no. En Valdivia, por ejemplo, se habla mucho del terremoto, pero no hay una instalación urbana propiamente tal como la que yo te digo. Mira, qué interesante. Y a ver, me imagino tú, Luis, esto lo has conversado con autoridades, has planteado la idea, ¿has tenido algún tipo de acercamiento como para poder impulsar este proyecto? Esto están haciendo, es reciente y nace, fíjate, de una conversación familiar en el seno de mi hogar con mis hijos, ¿ya? Con mi señora, que es profesora de Historia, Geografía y Educación Cívica, y partimos justamente hablando de que faltaba la recuperación de las imágenes, cómo se estaba perdiendo el relato, y mi hija me dice, oye papá, no hay ningún monumento. Impresionante. ¡Pum! Claro. De verdad, necesitamos algo que nos recuerde permanentemente, que esté ahí y que sea, como dices tú, un atractivo. Oye, y ojo, que no solamente conmemoraría este hecho, sino que también nos hace estar plenamente conscientes de que una situación así puede volver a suceder. De hecho, la tesis de máster la hice justamente en la prevención de víctimas de tsunami y terremotos. Ya. Porque los terremotos ni los tsunamis tú no los puedes prevenir. Imposible. Pero sí puedes prevenir las víctimas. O sea, predecir más que todo. Claro, prevenir las víctimas. Más que predecir. Porque no, predecir que la ocurrencia. La ocurrencia de un tsunami sí, de un terremoto no. Claro. Y justamente pensaba, cuando hice esa tesis, cómo se generaba esta memoria colectiva de estos hechos y cómo hay ciertas acciones simples, como por ejemplo tomar posición en las cotas más altas en el caso de un tsunami, que te permiten salvar vidas. Y el tener memoria histórica de lo que ocurrió nos permite en el futuro salvar vidas, pero lo que podría volver a ocurrir. Desde luego. Ahora yo me imagino este memorial con datos geológicos, fundamentalmente de lo que son magnitudes, de lo que es duración. Fue un terremoto muy largo, duró casi 14 minutos. 14 minutos. A esa intensidad. De los epicentros, donde estuvieron ubicados los epicentros. Wow. Fundamentalmente de cómo se levantó después la ciudad, de el número de víctimas, que eran pocas 2.600, cerca de 1.600 según un informe de Estados Unidos, que lo comparto en la columna. Pero se habla como de entre, como que no hay una cifra exacta, parece. Pero me casaría yo con la de Estados Unidos. 2.260 y algo era. 2.260 y algo, y 58.000 viviendas, aproximadamente. Sí, y millones de personas, 2 millones de personas damnificadas. 3.000 heridos también habla. 3.000 heridos, 500 millones de dólares de la época, que sería hoy día en miles de millones de dólares. Colocar esas cifras, colocar el tema de la ayuda internacional también, que es importante. Cómo se fue el mundo a responder a la emergencia que había pasado en Chile, y en general eso dentro de nuestro paisaje urbano, que podría generar como un hito. Oye, aquí en Puerto Montt vivimos, nuestros padres, nuestros abuelos vivieron el terremoto más intenso de la historia de la humanidad, y eso merece ser recordado. Así es. Oye, Luis, pucha, muy buena iniciativa, muy buena idea. Bueno, ahora viene un concejal, va a estar el concejal Fernando Binder en el próximo bloque, a ver si a través de él podemos canalizar también esta idea, para que también la municipalidad, por ejemplo, pueda tomar la iniciativa y liderar algo así, ¿no? Insisto, yo creo que esto tiene que ser un tema que tiene que liderar la municipalidad, que se tiene que llamar a un concurso de diseño para desarrollar esta idea, este memorial, este emplazamiento urbano. Y probablemente el concejal Binder tenga familiares que sobrevivieron al terremoto, porque curiosamente la casa Binder no es tan nueva, es previa al terremoto del 60. Mira. Fue destruida hace poco, recordemos, por un incendio devastador. Sí, claro. Calle Gaña, pero su familia es puertomontina de toda la vida, por lo tanto, no hay puertomontino de toda la vida que no tenga un familiar que haya vivido el terremoto del 60. Así es. Bueno, Luis, muchas gracias por venir a Patagonia Radio a compartirnos esta idea, también estos datos valiosos que manejas tú de la historia de este hito, digamos, de nuestra historia relativamente reciente, que está próximo a cumplir 65 años. Muchas gracias a ti, Cristian, por la invitación, y recordar que, como les indicaba hace tiempo, minutos atrás, que los que mantenían la historia, el relato de la historia, eran los bomberos. Curiosamente, en 2 oportunidades, una en el año 2018, con Ingrid Chatino como seremi de gobierno, tuvimos la iniciativa de entregarle un reconocimiento a los bomberos que quedaban con vida, que hayan respondido a la iniciativa que hayan respondido a la emergencia. Y después con Carlos Ignacio Kuchel, hace un par de años atrás, que le entregamos una medalla al Senado a aquellos también que quedan con vida. Pero creo que ese recuerdo tiene que salir de los cuarteles y tiene que ser de toda la ciudad. Muy bien, muchas gracias, Luis, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Miren,
Miren, ahí tenemos la vista justamente de la costanera de Puerto Montt, del muelle, ¿no? Muelle, testigo silencioso, ¿verdad? De una catástrofe que vivió nuestra zona sur hace ya casi 65 años. Era Luis Américo Toledo, periodista,